Habíamos alcanzado a ver el tema de la prenda, ¿cierto? Como ese derecho real para garantizar el pago o la entrega de alguna deuda. Habíamos dicho que la prenda estaba constituida con esa condición de prestar o de establecer esa tenencia del bien para efectos de qué, de garantizar como tal el cumplimiento de esa obligación, ¿cierto? Habíamos quedado allí o habíamos alcanzado a ver hipoteca. ¿Cómo hasta allí, profe? Habíamos visto también que la extinción de la prenda como tal se podía dar por destrucción del bien, cuando la propiedad del bien pasaba al acreedor, que pues ya la había librado, o en virtud de la condición resolutoria de la misma, la prescripción real de la obligación y por último el pago como tal de esa obligación, ¿cierto? También tuvimos la oportunidad de leer los artículos 1206 y el 1220 que nos hablaba sobre esa prescripción de la prenda como es el derecho real de garantía. Entonces, a modo de resumen, entendimos que se ejerce generalmente sobre los bienes inmuebles, ¿cierto? Que es una prenda que se puede tener con tenencia o sin tenencia y que su extinción se realiza según lo establecido o lo mencionaba anteriormente, destrucción, propiedad, condición resolutoria, prescripción y pago como tal de esa obligación. ¿Listo? Ahora vamos a ejercer o vamos a conocer cómo se detalla ese derecho hipotecario. La clasificación de este es única y exclusivamente en los bienes inmuebles. ¿Listo? Entonces nosotros podemos hipotecar una propiedad horizontal, podemos hipotecar una casa, podemos hipotecar un apartamento y también nos va a servir como esa prenda de garantía para el cumplimiento de la obligación. Y en caso de que no podamos realizar o asumir esa obligación, ¿qué va a pasar? Se puede rematar, cobrar la deuda y entregarle el excedente a el propietario principal. ¿Listo? Este derecho a la hipoteca, muchachos, se encuentra definido en el artículo 2432 y es un derecho que se constituye única y exclusivamente sobre los bienes inmuebles y se ha establecido que cuando hay esa garantía por excelencia, el bien debe sacarse del comercio. ¿Listo? Entonces, para efectos de que se tenga que ubicar esos bienes dentro de esa autorización que está inmersa en la hipoteca, es necesario darle cumplimiento como tal a lo que establece la normatividad. Entonces tenemos la constitución, por ejemplo, de esa hipoteca que tiene que hacerse a través de qué? De un contrato solemne y que para otorgar ese contrato se debe tener como tal una escritura pública que amerite cuáles son las condiciones del bien, cuál le pertenece, los límites, con quién colinda, todas esas cosas, la ubicación, la dirección, que aterrizan como tal esa solemnidad del contrato de hipoteca. ¿Listo? La segunda es que se debe registrar como grabante ante instrumentos públicos, así sea de una forma temporal. Debemos pasar ese bien prendario a la persona que está adquiriendo la obligación, mientras nosotros realizamos el pago como tal de la deuda. En caso de no realizarlo, ya se queda a nombre de la persona que se realizó la hipoteca y se realiza el resto de los ajustes para condicionarlo como un bien adquirido por este
por esta figura. ¿Listo? Entonces, esta hipoteca, muchachos, debe estar inscrita ante instrumentos públicos y es un requisito que no se puede discutir. Y se va a contar con qué, con la fecha de inscripción del bien. También vamos a tener que para los mismos efectos, esa posesión del bien se puede dar por la tenencia o no tenencia del mismo y que también puede llegar a extinguirse por efectos de la constitución anterior que habíamos mencionado, que se considera accesoria de la misma. ¿Listo? Leamos por favor el artículo 2434 del Código Civil para que logramos, perdón, el 2432. Leamos el 2432 del Código Civil para que logremos definir lo que es la hipoteca. ¿No han conseguido el artículo, el 2432? Ya un momentico, ya lo estoy buscando. Listo, chicos. Esta es la misma hipoteca que ustedes escuchan concurrentemente, que se establece a través de los préstamos, que se Ya lo conseguí. escritura pública, todas esas cosas. Leámoslo, por favor. Artículo 2432, definición de hipoteca. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan, por eso, de permanecer en poder del deudor. ¿Es eso? Sí, claro Sí, que sí. sí, ese. Entonces, a pesar de que el que lo está usando y lo está gozando es el deudor, no tiene ese derecho a disponer de él, porque como les expliqué, va a pasar a estar enfocado en qué, en el cumplimiento de la deuda, para efectos de que de darle por viabilidad esa garantía como tal. Vamos a tener también que esa constitución va a otorgar ese derecho que se tiene como tal a solicitar de pronto en qué estado se encuentra el bien y desde esa solicitud efectuar la propia valorización del mismo. Entonces, ¿ustedes creen que yo podría hipotecar por un valor menor al que está evaluado un bien? ¿Y por qué? ¿No sería una lesión enorme o qué creen ustedes? ¿Y si es inferior? Bueno, muy bien. Sí, efectivamente eso queda a voluntad como tal de la persona que va a adquirir la deuda. Pero siempre va a estar disponible que no se exceda sobre el 50% de lo que pueda llegar a valer ese bien. Lo mismo para el tema de los intereses. ¿Listo? Entonces, a pesar de que eso nació paralelamente con el concepto de prenda, la hipoteca fue instituida como una importancia en el mundo económico para creer todos esos bienes raíces respecto a los cuales se podía establecer cualquier tipo de préstamo
temiendo o evitando la prescripción del tiempo que se iba a aplicar. Y también, como hablábamos de la lesión enorme, teniendo en cuenta esa posibilidad de la cuantía que podría adelantarse para esos planos económicos que pudieran resultar provechosos tanto para el deudor como para el acreedor. Entonces, no solamente es bien para restringir de pronto la disposición en el comercio, sino que también se va a mirar la hipoteca como algo trascendental, como algo para incrementar el crédito, como un factor que se pueda determinar como en, en cierta categoría como un progreso para ese efecto de avanzar desde el punto de vista del incremento que se le pueda dar al bien en ese momento de hipotecarlo, ¿listo? Entonces, esto no quiere decir que por el hecho de que se afecta la libre circulación, de que se afecta esa libertad comercial, de que se restringe un poco la negociación del mismo, te vaya a estar en riesgo, sino que esa persecución se va a hacer siempre y cuando no se cumpla con la obligación. Y obviamente se va a determinar respecto a la persona que adquirió la deuda como tal. Entonces, por ejemplo, podemos tener una finca y la hipotecamos, entonces el que la posea en cualquier momento a título hipotecario puede realizar la adquisición del bien a través de una subasta o a través de un remate o las condiciones que se hayan previsto en la articulación del Código Civil. Entonces es necesario que ustedes tengan en cuenta, muchachos, que el no autorizar esta hipoteca o no manifestar exactamente bajo qué condiciones se está realizando esa relación material del titular de la cosa va a recaer sobre ese deudor como tal. Y esa hipoteca lo que va a manifestar es que la facultad de pedir la venta afectada según el gravamen del deudor, ¿listo? Hasta que cumpla como tal con esa obligación. Esta hipoteca no se puede dividir, muchachos. Esta hipoteca es indivisible y es una consecuencia como tal de la deuda. Por lo tanto, se puede renunciar a ella, pero sin embargo no se puede dividir, ¿listo? Si ustedes van a hipotecar todo un bien, tienen que particularizar desde lo que les venía mencionando, la individualidad del mismo, la ubicación, los límites, todas esas cosas específicas que trae la escritura como tal. Y vamos a tener que para formalizar como tal esa hipoteca es necesario que se tenga que otorgar esa escritura pública. Y esa escritura pública, ¿cómo se perfecciona? A través de ese contrato. Entonces, lo que se va a tener es que un contrato accesorio. ¿Sobre qué? Sobre la persecución de ese bien que nosotros estamos legalmente sometiéndolo a la existencia de esa obligación. ¿Listo? ¿Y dónde lo vamos a registrar? En la oficina de instrumentos públicos. Y ese requisito puede ser temporal o puede ser permanente, pero siempre en función de la tradición que es la entrega como tal de esa hipoteca. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos registrar una hipoteca? ¿Se les fue la energía, muchachos? Don Anselmo está levantando la mano, profe. Ay, acá se fue la energía. Anselmo, te escuchamos. Sí, se fue la Sí, luz. profe y compañeros. Las hipotecas se registran básicamente de cuando se está haciendo la hipoteca, y perdón la redundancia, los trámites necesarios como si fuera una compraventa. Es decir, que la persona que se le presta el dinero, el prestamista, pasaría esos documentos a nombre de esa persona. Entonces, esa persona podría disponer del bien a la fecha límite por las partes para el pago de esa hipoteca, profe. Pero ese registro no se debe hacer ante una notaría. El registro, sí, claro, se hace ante una notaría y posteriormente, después de haberlo hecho en la notaría,
también hay que hacerlo en registro de instrumentos públicos. Claro que sí, ese es el verdadero procedimiento. Cuéntenos, Jefferson, ¿y quién más alzó la mano? ¿Quién más tiene la mano levantada? Sí, profe, como lo decía Anselmo, la solemnidad inicia desde ahí, desde cualquiera de las notarías y luego se va hasta instrumentos públicos. Pero, profe, entre eso hay que verificar bien, a ver si el bien antes, porque muchas veces se hacen hipotecas y después vienen problemas, porque a veces tienen anotaciones en instrumentos públicos por alguna falta, algún embargo antes de realizar esa hipoteca. Exactamente, eso es lo que llega a suceder. Entonces, leamos por favor el artículo 2436 y el 2437 del Código Civil, por favor. El 2436, hipotecas celebradas en el extranjero. Los contratos hipotecarios celebrados fuera de la República o de un territorio darán hipotecas sobre bienes situados en cualquier punto de ella o del respectivo territorio, con tal de que se inscriban completamente en el registro. Es hipotecas celebradas en el extranjero. El artículo 2436. Se me fue el internet. Leímos el 2436 y el 2435, ¿cierto? Sí, ya hablé sobre el 2436. Lo puedo repetir. No, tranquilo. Ah, bueno. Si lo escucharon el resto, pues bien. Bueno, entonces también vamos a tener que se puede solicitar o se puede otorgar esta hipoteca, muchachos, a través de una condición o un plazo. Y esa condición o plazo se debe realizar también específicamente en el contrato. Y ese plazo debe ser cierto, no debe ser imaginario, no puede estar contemplado de una forma que se pueda terminar como imprescriptible. Y también va a pasar que llegado el día, será esa fecha de inscripción como tal en cualquier tiempo que se determine ese contrato. ¿Listo? También vamos a tener que, para realizar estas hipotecas, debemos tener una capacidad. Y esa capacidad Quedó como el internet. Sí, parece que sí. Entonces, esa capacidad para hipotecar, muchachos, siempre tendrá que estar constituida bajo esos bienes de la persona que los va a enajenar, ¿listo? Entonces, esos requisitos pueden obligarse desde los principios de la seguridad de la obligación, pero no es delación personal contra el dueño. Si no se ha sometido expresamente, no se Profe, no podrá sé tener... profe, perdón, no sé si fue a mí, pero no se le está escuchando ahora. No, yo no estaba hablando, solo tomé la palabra ahora. Estábamos hablando sobre la capacidad de hipotecar, que es un requisito esencial para establecer este tipo de contratos. Podemos leer el artículo 2439, por favor, del Código Civil.
Listo, muy bien. Entonces, muchachos, vamos a ver que como tal existen o concurren en la cotidianidad dos tipos de hipoteca. Tenemos la hipoteca con derechos eventuales y la hipoteca que se considera según la división de la cosa en común. Es decir, se puede hipotecar por cuotas. Esto es muy diferente a dividir el bien para hipotecarlo, ¿listo? Porque recuerden que tiene esa característica indivisible. Entonces vamos a tener que esos derechos eventuales de la hipoteca son los que recaen sobre el derecho limitado y prescindible a hipotecarla y las indicaciones que las van a limitar. Por ejemplo, un bien que haya sido declarado bien patrimonio familiar inembargable y que esté esa anotación en instrumentos públicos, se va a considerar que es una hipoteca que cuenta con esa, que es un bien, perdón, que cuenta con esa limitación, por lo tanto no está en capacidad de poder ser hipotecado, ¿listo? Entonces, esa condición es resolutoria, claro que sí, y es también considerada relativa porque en el preciso momento que se le levante esa limitación o se le levante ese obstáculo, por decirlo de alguna manera, va a poder pasar a efectos del comercio y va a poderse hipotecar común y corriente. También vamos a tener que, como les mencionaba, esa hipoteca por cuota tiene que ver más que todo como en esa división de la cosa que va a no afectar solamente al bien, sino a la razón de dicha cuota. Es decir, cuando se realiza una hipoteca sobre una finca que produce eventualmente algún tipo de cosecha, se puede considerar que existe como tal ese derecho comunero para efectos de que caduque esa hipoteca cuando la cosecha se entregue o se vaya pagando como tal ella misma según los frutos de la producción. Vamos a tener que existen también un límite sobre los bienes que se puedan hipotecar y hasta dónde el lugar de los bienes raíces puede poseer como tal esas reglas particulares relativas de la hipoteca. Entonces, por ejemplo, tenemos las naves o las aeronaves que están dentro del Código de Comercio y para que los efectos de que se puedan hipotecar tienen que cumplir con unos estamentos comerciales que puedan considerarse válidos para los mismos efectos, pero eso ya es como en esos contratos comerciales o en esos contratos de vehículos, que a pesar de que no se consideran unos bienes raíces o unos bienes muebles, al estar sujetos de pronto a esa condición de su funcionamiento, se pueden determinar como bienes hipotecables. ¿Listo? ¿Ustedes creen que nosotros podríamos hipotecar los frutos de un bien? O si pudiéramos, por ejemplo, hipotecar a futuro ese usufructo que se pueda resolitar dentro de ese bien. Yo digo que no, profe, que sería ilógico. Porque a futuro no sabemos Sí, si... profe, tal y, A ver, tal y cual como yo profe, creería pues, que sí, profe, Sí, cuéntenos. como, como está sucediendo con el aeropuerto de aquí de Quibdó, si no estoy mal. Cuéntenos qué está pasando con el aeropuerto, no me voy por enterada. La concesión que se hizo Profe, como a 30 años, no sé cuántos años. claro, y ellos son los dueños ellos se van a aprovechar de él hasta que saquen sus recursos y sus ganancias. Claro que sí, y eso es lo que pasa. Yo les invierto, pero entonces los frutos y los usufructos me cobro con ellos hasta que logre saldar toda la deuda. ¿Y profe, ustedes creen que a futuro nosotros Claro, profe. hipotecar un bien? profe, Sí, los escucho. yo tengo otro ejemplo frente a ese del usufructo, por ejemplo, en el campo, en las fincas. Normalmente las fincas, por ejemplo, de café, el producto está prácticamente hipotecado a
compañías cafeteras, que son las que les presta el dinero a los campesinos para que ellos produzcan el café, obligándose ellos a venderle ese café a la compañía cafetera. Igual con el chocolate y otros productos del campo también se ha venido presentando ese tipo de condiciones con el campesinado. Claro que sí, y se puede presentar también como esa hipoteca futuro. Es lo que pasa con los bienes de propiedad horizontal. Muchas veces cuando ustedes están comprando apartamentos, les recomiendan comprarlos sobre plano. Sobre plano es cuando tienen la típica casa de ventas que todavía no se ha construido la edificación, pero ya empiezan a ofrecer los apartamentos, les muestran cómo van a quedar, les muestras cuáles son las opciones de pago, les enseñan cuál es el banco que está ofreciendo los créditos para efectos de hipotecarlo a futuro. Entonces ustedes pueden realizar esa negociación a pesar de que no están viendo el bien inmueble allí, pero saben que a futuro cuentan con esa buena fe y la confianza de que se va a construir. Entonces, allí tendríamos todo el tema del plazo y la condición para que se dé la hipoteca. Es muy parecido también a una nueva modalidad de contrato leasing que se ha acatado a través de pues, los diferentes tratados internacionales de derecho comercial, donde se le permite a la persona pagar como una especie de canon de arrendamiento y al mismo tiempo se puede invertir en la compra del apartamento. Entonces, si ya de pronto al finalizar la compra usted no quiere ese apartamento, quiere todo otro, usted va a tener como una especie de ahorro frente a ese contrato de leasing. No es una hipoteca, pero sí tiene una figura muy parecida a la hipoteca que le va a permitir a usted adquirir un bien a nombre propio, a título oneroso, a título personal. ¿Listo? Entonces, todas esas condiciones a futuro de la hipoteca, muchachos, se pueden presentar siempre y cuando cumplan con esos requisitos. ¿Y cuáles son los 3 requisitos? Primero, el contrato. Segundo, la escritura pública. Y tercero, la inscripción a instrumentos públicos. ¿Listo? ¿Quién más tenía la mano levantada? ¿Iban a participar o a decir algo? Profe, yo quiero preguntar algo también. Resulta que en una hipoteca que se haya vencido, no tiene, se le ha quitado la anotación, o sea, no tiene ninguna anotación de patrimonio familiar, pero la hipoteca se venció. La familia de ella, la familia vive en esa casa todavía aún con niños menores. La Constitución dice, en su artículo 44, que ninguna persona está por encima de los derechos de los niños y ese artículo pues beneficia a los niños en ese sentido. Entonces, en este caso, si se realizaría el lanzamiento, ¿cómo se haría si en esa familia tienen niños y están viviendo allí? Bueno, ustedes saben que aquí pasó recientemente un caso así. Entonces, lo que se hace es llamar a las autoridades competentes que garantizan la protección de los derechos de cada uno de los individuos que pertenecen a un núcleo familiar. Entonces hace presencia la comisaría, puede ser hacer presencia de Defensoría de Familia, puede hacer presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para efectos de concurrir en qué, en las condiciones en que se dieron esa hipoteca. Porque recuerden que a pesar de que es un bien que está en una prenda de garantía, se le debe respaldar a estos chiquitos su derecho a la protección y a la integridad. Posiblemente ellos asuman la custodia de los niños para efectos de que no tengan ese mal rato, ese mal momento de tener que pasar por esa expropiación, por decirlo de alguna manera. Pero siempre la autoridad encargada de velar y de estar presente en las situaciones es la comisaría de familia. Y ellos son los que determinan la suerte de los niños. Lo que tú quieres enfocar es que si sí se puede o no se puede rematar o quitar el bien, sí se puede. Lo que no se puede es agredir o atentar en contra de esos niños, ¿listo? Porque recuerden que quienes adquirieron las obligaciones fueron los adultos.
Por lo tanto, ellos no estarían en capacidad de decidir sobre el futuro del bien. Ya si el bien ha sido declarado como bien patrimonio familiar, ahí ya la cosa cambia, porque no lo pueden tocar, no lo pueden disponer, solamente pueden usarlo, pero no establecerlo como una negociación de índole comercial. ¿Listo? Ok. Ay, estaba hablando con el micrófono apagado y usted ni siquiera para decirme, muchachos. Bueno, entonces aquí van a haber dos tipos de derechos, el derecho del acreedor y la acción hipotecaria como tal. Ese derecho del acreedor, muchachos, siempre va a estar inmerso en pagar sobre las costas de la hipoteca, ¿listo? Es decir, entregar al acreedor prendario lo que se le debe por la prenda. Y esa acción va a ser el ejercicio como tal que perjudica a la persona que considera que tiene que pagar los bienes al deudor. A pesar de que hay unos bienes que dentro de la propiedad no han sido embargados, hipotecados, se debe ejercer conjuntamente todo el sistema de la hipoteca, muchachos. Es decir, que al momento de realizar el lanzamiento que hablaba Anselmo, se va a comunicar ese derecho de preferencia que se tenga sobre esos bienes que están constituidos para efectos de darle cumplimiento a la no garantía de la obligación. ¿Listo? ¿Qué pasa si ese bien llega a perderse o llega a deteriorarse? ¿Qué creen ustedes que puede llegar a pasar? No entendí la pregunta, profe. ¿Qué pasa si el bien inmueble que se encuentra hipotecado llega a deteriorarse? A ver, en este caso, pues normalmente las hipotecas generalmente se basan en el terreno en sí, aunque esté el bien allí, pero la persona quien hipoteca, el prestamista, se basa básicamente en el lugar, en el sitio, el terreno en sí, aunque pues también mirando si es un edificio o algo así y tiene gran deterioro, pues entonces ahí ya sería como un reclamo frente a la persona, quien era el dueño del bien, si se demuestra pues que el deterioro fue, por ejemplo, por el uso del bien durante tu hipotecado. Exactamente eso es lo que va a pasar. El acreedor puede solicitar que se le garantice su derecho a que se le mejore esa condición de la hipoteca, para efectos de que se pueda validar que el avalúo comercial o que el dinero que se está entregando se pueda cobrar a futuro. Sin embargo, esa pérdida puede también generar ciertos malestares como tal en la deuda para el acreedor. Por lo tanto, si no es garantía para él, él está en todo su derecho de reclamar o de solicitar el pago frente a la forma o frente a la manera en cómo se adquirió esa hipoteca. ¿Listo? Leamos por favor el 2451 del Código Civil. Pérdida o deterioro del bien hipotecado. Si la finca se perdiere o deteriore en términos de no ser suficientes para la seguridad de la deuda, tendría derecho el acreedor a que se mejore la hipoteca, a no ser que consienta en que se le dé otra seguridad equivalente y en el plazo o implorar las providencias
conservativas que el caso admita. Si la deuda fuere ilíquida, condicional o indeterminado. Listo. Entonces es el derecho que tiene el acreedor, muchachos, en resumidas cuentas, a reclamar eso que se ha perdido o que se ha deteriorado durante el plazo o la condición del cumplimiento de la hipoteca. ¿Listo? ¿Ustedes creen que nosotros podemos perseguir ese bien hasta lo último? ¿O se puede extinguir como tal esa persecución para efectos de qué? De reclamar a favor de ese tercero lo que se tiene derecho sobre esa propiedad o ese bien raíz. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo nosotros podemos perseguir una hipoteca? Es dependiendo del caso, porque por ejemplo, la persona quien hipotecó, si económicamente no tiene cómo mejorar el bien, entonces la persona, el acreedor del bien, pues entonces estaría sujeto a tomar el bien en las condiciones que esté, porque está demostrado que la persona quien hipotecó no tiene las condiciones económicas para mejorar el bien, entonces allí se terminaría ese compromiso de hipoteca y el hipotecario pues tomaría el bien como tal. Esa persecución, Anselmo, enfoca al derecho que yo tengo, perdón, de reclamar esa creencia. Para efectos de que ya se cumplió el plazo, la condición, no se me realizó el pago y empiezo yo a perseguir de manera desmedida ese bien que me hipotecaron. Y también hace respuesta a la pregunta que hiciste anteriormente. Lo que se haría es la persecución del bien y a través de sentencia judicial se otorgaría a esa persona el acompañamiento para desalojar por efectos del cumplimiento de esa hipoteca. Leamos por favor el artículo 2452 del Código Civil. Listo. ¿Y esto qué finalidad tiene, muchachos? Cubrir la deuda. No tiene otra, nada más. Perseguir el bien para cubrir la deuda como tal. ¿Listo? También vamos a tener que estas hipotecas van a tener una limitación y está determinada según la suma y la expresión que inequívocamente se haya podido tener estipulada para el derecho del deudor. Es decir, no se puede sumar más de la deuda que se tiene como tal. Y por eso en muchas ocasiones piden intereses y esos intereses deben de estar evaluados con el interés general que se haya establecido a nivel nacional para ese año. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si los intereses están al 2.5% y el usurero eso lo está cobrando al 20%, al llevarlo ante las instancias judiciales se debe rebajar esa deuda a esos efectos de cumplir con la reducción de los mismos. ¿Listo?
La extinción de la hipoteca, muchachos. La hipoteca se extingue por esa obligación principal, a través de la resolución que garantice el pago de la misma. Y también se va a extinguir por la prescripción. Se las recordar es que la escritura pública toma una razón frente a esa inscripción que se hizo a instrumentos públicos. Leamos para finalizar ese artículo 2457 del Código Civil que nos habla sobre esa extinción de la hipoteca. Profe. Cuéntanos, Jefferson. Antes de continuar, te hago una pregunta que me surge la duda. Profe, cuando se va a hacer una hipoteca, ¿no se tiene en cuenta como un acta de inventario o sobre el bien? ¿O entra ahí mismo en el contrato? La verdad es que eso es un dilema enorme, porque imagínate que tú hipotecas el bien solo con la escritura pública, y pues la escritura pública solamente te va a hablar a ti de metros, te va a hablar a ti de colindajes, todas esas cosas, pero no te va a hablar generalmente, o también puede hablarte de la construcción, de los pisos que tenga, de que si fue mejorada, que si fue no sé cuánto, no sé qué, pero no te van a hablar a ti sobre lo que contiene ese bien. Pero en el contrato sí lo puedes especificar. Que el bien de pronto tiene unos frutales, tiene unas siembras, todas esas cosas. Pero al momento de desalojar, desalojan con todo, muchachos. Todo lo que contengan el bien. Es lo que decía el artículo anterior. Se entra a discutir o a emplazar si esos bienes que están contenidos dentro de la propiedad van a ser parte de la hipoteca o no. Si no se especificaron en el contrato, no van a ser parte. Pero si se especificaron de pronto para valorizarlo, que tenían una fuente, que tenían una piscina, que tenían un jacuzzi, cualquier cosa, que las puertas estaban enchapadas en oro. Es decir, ese plus que de pronto no es una mejora necesaria, pero le da una condición diferente al bien inmueble. Pero para esos efectos se debe contemplar como tal en el contrato principal. ¿Listo? Listo, profe. Le damos por favor el 2457 del Código Civil. Listo, muy bien. Bueno, chicos, yo creo que podríamos dejar por hoy. En la próxima clase haríamos otro repasito sobre esta hipoteca. ¿Tienen alguna duda, de pronto alguna inquietud frente a esta definición y a estas características que atribuyen a esa figura del derecho real de garantía de la hipoteca? No, profe, yo creo que es un tema muy importante. Para la próxima, entonces, buscaríamos un ejemplo o tener un ejemplo ahí de la hipoteca. O si quieren les dejo un casito para que lo resuelvan. Lo resolvemos la próxima clase. ¿Qué dice, profe? La próxima clase resolvemos un casito entonces. Listo, profe. Muchas Yuseli, gracias. ¿algo? Sí, señor, realmente quería era como hacer una pregunta. Cuando se va viajando en las carreteras se cobra algo que se llama peaje. ¿Eso aplica para las hipotecas? Porque según tengo entendido, el peaje es como que si alguien invierte en cierto tramo y por un tiempo estipulado va a cobrar. Bueno, peaje es otro tema de servidumbre.
El peaje lo que pretende es contribuir al mantenimiento y al sostenimiento como tal de la carretera. Por eso cuando hay accidentes por el mal deterioro de la carretera, son estas personas encargadas de esos peajes que tienen que indemnizar a las víctimas. Claro que eso se hace pues en compañía de la alcaldía y de la municipalidad que esté encargada pues de ese peaje. Pero el peaje es más un tema de servidumbre para efectos de qué, del sostenimiento y el mantenimiento como tal de esa vía carreteable. Cuéntanos. Sí. Profe y demás compañeros, lo del peaje, hasta donde tengo entendido y el conocimiento, es una obra que construye un consorcio, lo construye y por un tiempo determinado la maneja, y es que cobran el peaje para ellos sacar el producto, lo que invirtieron en la construcción de esa vía, que eso normalmente se viene dando en las ciudades grandes, donde hay tráfico de vehículos abundante. Entonces los concesionarios hacen esa inversión y la cobran es con el peaje a diario, que incluso hasta hay dificultades a nivel nacional. Bueno, ya lo nueva ley, porque cobraban peaje a las ambulancias, le cobraban peaje a los organismos de socorro como Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos, en donde no están obligados a pagar un peaje, pero ellos, como eran un consorcio privado, sí lo cobraban. Entonces ya el gobierno delimitó mediante una ley y estableció que los organismos de socorro y las empresas de salud no pueden pagar peaje. Sí. Es un tema, muchachos, regulado por el Ministerio de Transporte. Y lo que pretende es, si no estoy mal, creo que es ley 93 o 93. Pero lo que pretende el Ministerio de Transporte es que reglamentar el sostenimiento de las muchachos, porque si no se puede hacer estas carreteras, imagínense cómo estaríamos nosotros. Entonces, el mismo, porque a ellas se las figuras, los mismos que los ocupen, que transportan, que transcurren, que sirven de ella, sean las personas que van a contribuir al sostenimiento y al mejoramiento de la misma. Que si no nosotros con los impuestos se ponen las obras públicas, las obras sociales, salen de la plata del impuesto. Si nosotros no tenemos cultura de pagar el impuesto, ¿cómo vamos a tener obras públicas? ¿Cómo vamos a tener obras sociales? ¿Cómo vamos a tener universidades públicas? Es que no estamos pagando los impuestos. Donde se puede el peaje es una especie, pero es que el transporte para el sostenimiento de las vías. No es más, muchachos. ¿Listo? Yusef, cuéntanos. Profesor, iba a hablar sobre lo que estaba hablando don Anselmo, lo de los peajes. Lo de los peajes es como unas concesiones que les da el gobierno a las empresas privadas para esos proyectos. Es lo mismo que pasa en el aeropuerto de Quibdó, es lo mismo. Hay una concesión, no sé cuántos años, con una empresa japonesa de Japón, y ellos invierten su plata y sacan sus recaudos, y de ese recaudo que ellos sacan, le dan un porcentaje a la nación. Eso es lo que yo tengo entendido de lo que es los peajes y las concesiones que se le dan a las empresas privadas. Yusef, se te fue la señal. O sea, ¿no me escucharon? No, repite lo ultimito que dijiste. Lo de los peajes también es como lo que está pasando con el aeropuerto de Quibdó. Unas empresas privadas, por ejemplo, acá en el aeropuerto de Quibdó, una empresa privada que es de Japón invierte plata en ese aeropuerto, y ellos tienen que sacar lo que invirtieron. Eso que sacan
ellos le dan un porcentaje a la nación. Eso es lo que yo tengo entendido de los peajes y de lo de las concesiones. Claro que sí. Entonces, esa tasa aeroportuaria, toda esa tasa administrativa, tiene que contribuir al pago de esa deuda. Por eso, cuando el paro del Comité Cívico por la Salvación del Chocó le solicitaba a ellos que si no teníamos carretera, por favor menguaran el precio de los pasajes aéreos, era en vía de eso. Pero dígame uno cómo le va a pedir a un acreedor que le rebaje la deuda si están sacando de todo ese movimiento, de todo ese transporte, los efectos para salvaguardar más rápido esa deuda. Pero son temas que de todas maneras requieren como esa especialidad. Ustedes saben que es civil, transporte aéreo civil para esos efectos en el cumplimiento. Pero miren que en todo está inmerso los bienes, en todo está inmerso esa capacidad de contraer esas obligaciones. Por eso yo les digo, muchachos, que esta asignatura es extensa y requiere mucha concentración y mucho estudio, porque abarca todo lo que palpamos y hasta lo que ustedes no se imaginan lo abarcan los bienes. Entonces, todos esos ejemplos nos sirven. Vamos a ver si la próxima clase hacemos un pequeño ejercicio, pero yo creo que nosotros desde chiquiticos estamos escuchando el término hipoteca, si no estoy mal. Pero siempre el arrendamiento también para los efectos del cobro de don Barriga, don Ramón. Pero siempre, muchachos, es albergarlo desde ese punto de vista generalizado, porque en donde ahondemos en eso, les digo que aquí salimos es locos. ¿Listo? ¿Alguien más va a decir algo? No, señora. Bueno, nos vemos el lunes si Dios quiere. Que tengan una feliz noche.